Gracias a Dios no fue por mi causa, por lo que no obtuvimos aquel estado en 1937, sino causa de los árabes que rechazaron de plano el plan de reparto, aunque si lo hubieran aceptado habrían podido tener un estado palestino hace 40 años. Sin embargo, el principio inspirador de la actitud de los árabes en 1936 y 1937 fue exactamente el mismo que ha seguido siendo desde entonces. Las decisiones se toman sobre la base no de lo que es bueno para ellos, sino sobre la base de lo que es malo para nosotros. Y considerándolo retrospectivamente, está claro que los propios ingleses nunca se propusieron llevar a la práctica el plan Peel. De todas formas, yo no habría podido vivir conmigo mismo durante todos estos años si hubiera creído, a la luz de lo que sucedió después, que era mía la culpa del fracaso. Si solamente un año antes de que estallara la guerra hubiéramos tenido, aunque no fuese más que un diminuto remedio de Estado, centenares de millones de judíos habrían podido ser salvados de los hornos y de las cámaras de gas de los nazis. Aunque la cuestión de la inmigración se estaba convirtiendo rápidamente en asunto de vida o muerte para los judíos de Europa, parecíamos ser el único pueblo del mundo que lo comprendía. ¿Y quién iba a escucharnos? ¿Qué éramos nosotros? Unos cuantos cientos de miles de judíos que distaban mucho de ser dueños de su propio destino, acurrucados en un pequeño rincón del Oriente Medio, sin formar siquiera parte del Imperio Británico y carentes hasta del elemental derecho a decir a los amenazados judíos de Europa: venid con nosotros antes de que sea demasiado tarde. Eran los ingleses los que tenían las llaves de las puertas de la patria judía y estaban claramente dispuestos a cerrarlas, indiferentes a lo que ya estaba sucediendo. Pero si Palestina había de quedar inaccesible para los judíos de Europa, ¿qué posibilidades había en otros países? En el verano de 1938 fui enviada a la Conferencia Internacional sobre Refugiados convocada por Franklin Delano Roosevelt en Evian-le-Bain. Estuve allí en la ridícula calidad de observador judío de Palestina, sin poder siquiera sentarme con los delegados, sino entre el público, aunque los refugiados objeto de discusión eran mi propio pueblo, miembros de mi propia familia, no solo incómodos números que había que encajar en cupos oficiales, si es que era posible. Permanecer allí sentada en la suntuosa sala y escuchar a los delegados de 32 países ponerse sucesivamente de pie para explicar cuánto les habría gustado acoger importantes cifras de refugiados y cuánto sentían no poder hacerlo, constituía una experiencia terrible. No creo que quien no haya pasado por ello pueda comprender lo que yo sentí en Evian, una mezcla de tristeza, ira, frustración y horror. Sentía deseos de levantarme y gritarles a todos: no saben que esas cifras son seres humanos, personas que pueden verse obligados a pasar el resto de sus vidas en campos de concentración o vagando por el mundo como leprosos si ustedes no les dan acogida. Naturalmente, yo no sabía entonces que no eran campos de concentración, sino campos de exterminio los que esperaban a los refugiados que nadie quería. De haberlo sabido, no habría podido continuar sentada allí en silencio, hora tras hora, manteniéndome disciplinada y cortés. Recuerdo que, en un momento dado, rememoré la Internacional Socialista a la que había asistido el año anterior, en la que había visto a la delegación española implorar ayuda para que Madrid pudiera ser salvado. Todo lo que Ernst Bevan pudo resolverse a decirles fue: el laborismo británico no está dispuesto a ir a la guerra por ustedes. Mucho más tarde, había de aprender por mí misma amargas lecciones sobre la hermandad socialista, pero en Evian comprendí quizá por primera vez desde que siendo niña escuchaba aterrorizada en Rusia los cascos de los caballos cosacos atronando la ciudad, que no es suficiente para un pueblo débil demostrar la justicia de sus demandas. A la pregunta, ¿ser o no ser?, cada nación debe dar su propia respuesta a su propia manera, y los judíos no pueden ni deben depender del permiso de nadie para seguir viviendo. Muchas cosas han sucedido en el mundo, al Yishuv y a mí personalmente desde 1938, y mucho de lo que ha sucedido ha sido terrible. Pero al menos ya no se oyen en ninguna parte las palabras refugiados judíos,
porque ahora existe un Estado judío que tiene voluntad y la facultad de acoger a todo judío, trabajador diestro o no, viejo o joven, enfermo o sano, que quiera vivir allí. No se hizo nada en Edián aparte de pronunciar bellas frases, pero antes de marcharme, celebré una conferencia de prensa. Los periodistas al menos querían oír lo que yo tenía que decir. Y a través de ellos podemos llegar al resto del mundo e intentar de nuevo atraer su atención. Solo una cosa deseo y espero ver antes de morir, dije a la prensa, y es que mi pueblo no necesite ya expresiones de simpatía. Pero en mayo de 1939, a pesar de la creciente persecución y asesinato de judíos en Austria y Alemania, los ingleses decidieron que había llegado el momento, después de todo, de cerrar por completo las puertas de Palestina. El gobierno Chamberlain cedió al chantaje árabe del mismo modo que estaban cediendo ante los nazis. Si el apaciguamiento era la solución del problema de Checoslovaquia, podía ciertamente servir a la misma finalidad en Palestina, de la que nadie parecía preocuparse gran cosa. En 1939, en efecto, el Libro Blanco sobre Palestina puso fin al mandato británico, aunque los estertores habrían de continuar durante otros 9 años. En el plazo de una década, se crearía un Estado palestino basado en una constitución que garantizase los derechos de las minorías y un sistema cantonal. Las compras judías en tierras de Palestina debían cesar por completo, excepto en aproximadamente un 5% del país, y la inmigración judía a Palestina sería restringida a un máximo de 75.000 judíos durante los 5 años siguientes y luego cortada para siempre, a menos que los árabes de Palestina estuvieran dispuestos a consentirla. Un día o dos antes de que se publicara el Libro Blanco, yo había escrito un artículo para la revista editada por el Consejo Laborista de Mujeres. Había permanecido levantada casi toda la noche redactándolo y recuerdo haberle dicho a Menachem que, aunque nadie lo leyese, me había producido cierto alivio escribirlo. Ahora, al leerlo de nuevo, me sorprende la ironía de su oportunidad. Dice: cada nuevo día trae nuevos edictos que engullen a centenares de miles de personas. Nosotros, las madres, sabemos que hay niños judíos dispersos por todas las partes del mundo y que las madres judías de muchos países solamente piden una cosa: llevaos a nuestros hijos, lleváoslos a donde queráis, pero salvarlos de este infierno. Los niños pasan de Alemania a Austria, a Checoslovaquia, de Checoslovaquia a Inglaterra, y ¿quién puede asegurar a sus madres que salvándolos de un infierno no los han metido en otro? Aquí, sin embargo, nuestros hijos estarán a salvo para el pueblo judío, y no puedo concebir que desmayemos en nuestro trabajo aquí, en nuestra defensa de cada asentamiento, aún el más pequeño, si tenemos presente la imagen de millares de judíos en los campos de concentración de Europa. Ahí radica nuestra fuerza. Nuestra fe fundamental permanece viva. Lo que se les ha hecho a otros pueblos y a otros países no se nos hará a nosotros. Poco sabía yo que lo que se les haría a los judíos sería indescriptiblemente peor. Evidentemente, el Libro Blanco era inaceptable. Celebramos mítines y huelgas de protesta y firmamos manifiestos. Pero era preciso también tomar decisiones. No bastaba con deplorar nuestra traición a manos de los ingleses o desfilar angustiados y con la cabeza baja por las principales calles de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa. ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a desafiar a los ingleses. Y en este caso, ¿cómo? ¿Hacia qué objetivo iba dirigida nuestras actividades en el movimiento sionista ahora que los ingleses habían decidido, en la hora de nuestra más grande necesidad, desentenderse de las aspiraciones nacionales de los judíos? En agosto expliqué fatigadamente a los niños que tenía que irme de nuevo al extranjero, esta vez al Congreso Sionista de Ginebra, donde había que tratar importantes cuestiones que afectaban a la vida del Yishuv. Me di cuenta de que se sentían terriblemente decepcionados, pero aunque a veces discutían y preguntaban si realmente era necesario, esta vez no discutieron en absoluto. En realidad, cuando salí
con dirección a Ginebra, ya se había formulado la política del MAPAI. Cualquiera que fuese la postura que adoptaran los delegados sionistas del extranjero, nosotros teníamos decidido la nuestra. La inmigración proseguiría aunque diera lugar a choques armados con los ingleses, y nosotros continuaríamos también estableciéndonos y defendiendo la tierra. Esto significaba, de hecho, que nos estábamos comprometiendo a librar una guerra contra los ingleses si nos veíamos precisados a ello. Nosotros, que ni siquiera éramos lo bastante importantes como para estar plena y formalmente representados en una conferencia internacional sobre refugiados. Pero no parecía haber alternativa, a menos que también nosotros adoptásemos un sistema de cupos y nos uniéramos así a la Sociedad de Naciones que lamentaban profundamente su incapacidad para participar en el rescate de judíos. Para cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Ben-Gurión había defendido nuestra posición, lacónica pero muy lúcidamente. Lucharemos contra Hitler como si no existiera el libro blanco y lucharemos contra el libro blanco como si no existiera Hitler.